Hola, esta es una explicación sencillo este tema. En realidad, aquí solo tenemos que definir que la equivalencia se define por los valores de verdad. Es decir, solo con fijarnos en la tabla de verdad, si dos enunciados son equivalentes, tienen la misma tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, este de no es cierto que Zapata murió en Acapulco y perteneció al ejército de Díaz, sería equivalente a Zapata no murió en Acapulco o no perteneció al ejército de Díaz, sí y solo si ambas tienen la misma tabla de verdad. Entonces, lo primero que hacemos es simbolizar. Aquí simbolizamos P, murió en Acapulco, Q, perteneció al ejército de Díaz, ¿ok? Entonces, no es cierto que, recuerden, es negación de todo el enunciado, Zapata murió en Acapulco y perteneció al ejército de Díaz, una conjunción. Entonces, negación de la conjunción P y Q. Zapata no murió en Acapulco o no perteneció al ejército de Díaz. Aquí es negación de P, disyunción inclusiva, negación de Q. Ok, primero hacemos la tabla de verdad. Aquí tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Acuérdense cómo son las tablas de verdad. Conjunción, acuérdense, solo es verdadera si ambas son verdaderas. Si una de las dos es falsa o las dos son falsas, se vuelve falsa. Aquí tenemos que ambas son verdaderas, entonces si hacemos la conjunción de estas, solo esta sería verdadera y las demás son falsas. Pero como es la negación, si esta es la verdadera, esta es la única falsa y todas las demás se vuelven verdaderas. Ahora, negación de P con disyunción inclusiva, negación de Q. Aquí dijimos que solo se vuelve falsa si ambas son falsas. Si una de ellas es verdadera, necesariamente es verdadero la disyunción inclusiva. Aquí, pues dijimos negación de P es verdadero, aquí sería negación de Q verdadero, aquí verdadero, aquí falso, aquí falso, aquí verdadero. Entonces, aquí en estas tres, en la negación de esas tres, pues alguna tiene que ser verdadera necesariamente. En la única, si ponemos esta sería falso y falso, entonces esta es la única donde serían falsas las dos. Por lo tanto, esto es falso y esto es verdadero. Aquí me estoy saltando unos pasos, pero pues ya más o menos se entiende. Entonces, poniendo de lado a una con la otra, tenemos que, dados los mismos elementos, son equivalentes ambos enunciados porque tienen la misma tabla de verdad, siendo que tienen los mismos elementos de P y Q. Entonces decimos que la negación de la conjunción P y Q es equivalente a la negación de P en conjunción, en disyunción inclusiva con Q, con negación de Q. Se usa un bicondicional para decir que sí y solo sí. ¿Por qué? Porque si esta es falsa, esta necesariamente tiene que ser falsa. Si esta es verdadera, esta necesariamente tiene que ser verdadera porque comparten la misma tabla de verdad. Pero, pues básicamente es eso, simplemente comprobar que ambos enunciados, dado los mismos elementos, tienen la misma tabla de verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, asociación. Esto es equivalente a esto. Este es equivalente a este si hacemos sus tablas de verdad. Conmutación, todo esto. Cada una tiene sus reglas, cada una tiene todo, pero por ejemplo aquí P es negación de la negación de P. Es doble negación, entonces tienen que ser equivalentes necesariamente. Si P es verdadero, la negación de la negación de P tiene que ser verdadero. Si P es falso, la negación de la negación de P tiene que ser falso. Así de simple, nada más es comprobar que tienen la misma tabla de verdad. Por ejemplo, aquí en implicación material, la condicional de P y Q es equivalente a la negación de P en disyunción inclusiva con Q. ¿Por qué? Porque dijimos que para que una condicional sea falsa, tiene que ser su antecedente verdadero y su consecuente falso, que es la única donde se cumple es en este. Entonces, todos los demás son verdaderas excepto esto. Y bueno, si decimos que la negación de P en disyunción inclusiva con Q, tendría que ser aquí falso, pero dijimos, mientras uno de los dos sea verdadero, pues es verdadero. Solo que las dos sean falsas, tendríamos la falsa de la disyunción inclusiva. Aquí, negación de P, esto tendría que ser falso, y como ambos son falsos, esta es falsa. Aquí, este es verdadero, sería verdadero, y aquí esto se volvería verdadero, por lo tanto esto es verdadero, y tenemos que tienen la misma tabla de verdad. Entonces, siempre y cuando tengan la misma tabla de verdad, dos enunciados son equivalentes entre sí, y podemos irlos cambiando. Aquí tienen, bueno, en su site tienen un archivo
que es este de reglas de equivalencia, donde se explica pues básicamente todo lo que ya expliqué ahorita, pero para que lo tengan en consideración. Y bueno, tienen una tabla que van a utilizar a lo largo del resto del periodo. Tienen el nombre de la regla, su abreviatura y bueno, el esquema. Entonces, si encontramos que simbolizando un enunciado tiene esta forma, podemos transformarlo a esta forma sin ningún problema, porque sería equivalente. Si tenemos Juanito es alto, podemos transformar esa oración de manera equivalente a no es cierto que Juanito no es alto, negación de la negación. Y sería exactamente lo mismo, tendría el mismo valor de verdad. Entonces, lo que van a hacer en sus ejercicios de equivalencia, aquí tienen, bueno, en su Classroom lo tienen, aquí tienen un ejemplo, Bergman es un héroe y, aquí una coma, es abogado o mensajero. Entonces, es la conjunción de la disyunción inclusiva de Q y R. Tienen que comprobar que es equivalente a Bergman es un héroe y es abogado, conjunción de P y Q, en disyunción inclusiva, o Bergman es un héroe y es mensajero, conjunción de P y R. Aquí les anexé en sus ejercicios varias tablas de verdad. En algunas, la última, de Q, tiene que ser falsa. Ustedes la tienen verdadera. Ahí fue un error mío. Pero bueno, ahí lo modifican ustedes. Pero bueno, aquí tenemos la tabla de verdad. Aquí primero tienen que simbolizar para hacer su tabla de verdad. Aquí es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí 4 verdaderos, 4 falsos y así. Acuérdense cómo se construyen las tablas de verdad. Entonces, aquí, disyunción inclusiva de Q y R. Dijimos que solo si las dos son falsas es falso. Aquí las dos son falsas es falso. Aquí las dos son falsas es falso. Y bueno, conjunción de P con disyunción inclusiva de Q y R. Entonces, solo puede ser verdadero si ambas son verdaderas. Como aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso. Entonces, estos son falsos y los demás son verdaderos. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo con esta segunda oración. Hacemos tabla de verdad y bueno, vemos que ambas son equivalentes, que ambas tienen la misma tabla de verdad. Las primeras 3 son verdaderas y las siguientes son falsas y su regla de equivalencia es distribución. Entonces, ya con eso. Aquí tienen, por ejemplo, que comprueben esto, obviamente tienen que simbolizarlo, tienen que ser las tablas de verdad correspondientes de cada una para comprobar si son o no equivalentes. Puede que haya equivalente o puede que no. Les convendría más también poner el nombre de la equivalencia en caso de que sean equivalentes. Y en esta última, aquí no tienen que elaborar la tabla de verdad, solamente tienen que decir qué regla de equivalencia está operando. ¿Ok? Entonces, fuera de eso, no es mayor complicación. Esto lo hacen en equipo y después se van a ir a Schoology ya con esto resuelto y van a estar en su curso de lógica y ética. Aquí tienen su evaluación cuantitativa. Entonces, solo tienen una oportunidad y tienen 5 horas para resolverlo. Es decir, desde que empiezan tienen 5 horas, tienen hasta el viernes para entregarlo, pero aquí tienen 300 minutos para que les dé chance de hacerlo, pero que no puedan entrar y salir tampoco. Entonces, en los ejercicios que resolvieron por equipo, ¿qué tipo de regla de equivalencia es el segundo ejercicio? Entonces, aquí nos vamos a la regla de equivalencia, suponiendo que ustedes ya lo resolvieron, ¿qué tipo de regla de equivalencia está operando aquí? Y bueno, ya lo escogen. Luego, este enunciado es un ejemplo de, si estos son equivalentes, obviamente tienen que simbolizarlo, se van a su tablita y ven si hay alguna equivalencia entre esas simbolizaciones. ¿Qué tipo de equivalencia es? Bueno, ¿cuál es la equivalencia simbolizada en el siguiente enunciado? ¿Cuál es la equivalencia de esto? O sea, tenemos tenemos que simbolizar ya que simbolizamos, buscamos en la tabla en dónde está ese tipo de simbolización y vemos cuál es el equivalente a ese. Entonces, si su simbolización fuera tendríamos que buscar el equivalente de en las opciones. Ahora, ¿qué regla utilizamos si decimos que las siguientes son equivalentes? Ahora buscamos, primero simbolizamos, vemos cuál equivalencia hay, la buscamos en la tablita y, es esta. Entonces es, no sé, doble negación, es distribución. Dale.
Y ya, contestamos aquí. Del ejercicio número 1 que contestaron en equipo, si el 1 es equivalente, tienen que decir si es verdadero o falso, si es equivalente. Y finalmente este no tiene que ver con reglas de equivalencia, este es reglas de implicación, que pues es básicamente lo que hicimos en el juego de Clue. Entonces simplemente tienen que deducir qué es lo que podemos sacar de conclusión de esto y listo. Entonces es todo lo que tienen que hacer, pero si hubiera alguna duda, podemos resolverlo en asesoría, ¿vale?